cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Oramos. Señor, bendícenos en la reflexión de tu palabra, en el nombre de Jesús. Siéntense, por favor, en el cielo. Quiero compartir con ustedes el tema de la supremacía del Evangelio de la Gracia. El apóstol Pedro es el redactor de esta epístola. Simón, hijo de Jonás, un hombre que salió del comercio, trabajo de pescador de hombres, de peces, y el Señor Jesucristo lo convirtió en pescador de hombres, que tuvo una experiencia personal con el Señor Jesucristo de salvación, de ministerio, de llenura del Espíritu Santo, de capacitación. Fue uno de los del círculo íntimo del Señor Jesús, estuvo en los momentos cumbres de su ministerio, y a él fueron reveladas con otros dos cuestiones que después tuvieron que ser informadas a los otros 9. Para este momento es un anciano ya, tiene todo el tiempo y décadas de experiencia con el Señor Jesús. Se ha mantenido, a pesar de que es un hombre que no tiene tanta capacidad intelectual, que no disfruta tampoco de una riqueza de expresión, de léxico amplio, pero que es un hombre que sabe que cuando dependemos de Dios y creemos al Evangelio de la Gracia, podemos pasar con éxito cualquier crisis y podemos tener triunfo en la vida cristiana. Es un testigo de los padecimientos de Cristo también. Él se encuentra para este momento en Roma, que comúnmente se le llama para ese momento Babilonia. Está acompañado por un amanuense, un redactor que ayuda en el escrito de la epístola, que se llama Silvano, que la mayoría relaciona con aquel Silas que acompañó a Pablo y que también es un experto en tribulación y un experto en sufrimiento, en dolor, y un experto en la victoria que el Señor Jesucristo ofrece en su Evangelio. Está Marcos también, un hombre que supo que era la prueba y la dureza de la misma, al grado que lo hizo retroceder en el inicio de su ministerio, pero luego que se aferró al Evangelio de la Gracia, que superó todas las crisis que tuvo y que bajo la tutela de Bernabé y luego la tutela de Pedro también, es un hombre que se forjó en el ministerio y supo y conoció personalmente sobre el Evangelio de la Gracia y la supremacía, sobre todo poder adverso en la vida. La carta se dirige a un grupo de expatriados en lo que era el norte de Asia Menor, un grupo que estaba ubicado en una zona que siempre cuando se levantaba una persecución eran personas muy expuestas a esta crisis. Había persecución por causa del imperio, había gente que estaba siendo golpeada, azotada, había gente que estaba presa por causa del Evangelio, pero había otros que estaban siendo presos también por la imprudencia que tenían en la práctica de su fe y en el desafío a las estructuras gubernamentales de ese tiempo. Más o menos nos ubicamos en el año 60 después de Cristo. Era un tiempo en el que la iglesia estaba atravesando algunas crisis
tribulación, ningún enemigo, ninguna circunstancia adversa que pueda venir sobre nosotros para hacernos sentir el peso de la tribulación puede sobrecargarnos hasta el grado de desaliento si estamos aferrados a los principios del Evangelio de la gracia. Para Pedro y para nosotros también, el Evangelio de la gracia tiene carácter de supremacía. Y ahora vamos a compartir con ustedes, según el análisis del texto, algunos factores que dan carácter de supremacía al Evangelio de la gracia. En primer lugar, la elección trinitaria aporta carácter de supremacía al Evangelio de la gracia. Los elegidos de Dios, el pueblo del Señor, debe saber que no importa el nivel, el peso, lo graso de los problemas que atraviesen, siempre cuenta con el respaldo del Dios Trino que lo eligió, lo salvó y lo bendijo. Porque nosotros no estamos aquí por nuestra fuerza y por nuestras bondades, estamos aquí por la bendita gracia de nuestro Dios que puso sus ojos en nosotros. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Somos llamados a la conciencia de una elección por gracia trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planifican nuestra salvación y se involucran en la ejecución de la misma. Es una salvación trinitaria, pero es una salvación concentrada en la persona de Cristo. El Padre nos conoce de antemano, el Espíritu Santo obra una santificación, pero todo esto está centrado en el derramamiento de la sangre que Jesucristo hizo por nuestros pecados, porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con oro, ni plata, ni cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de los tiempos, pero manifestado en este tiempo por amor de nosotros. Es una salvación cristológica que está centrada en la persona y la obra de Cristo, en la cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La gente que está pasando por tribulación, que Pablo dice que eran desde creyentes sencillos hasta los pastores de la grey de Dios, los ministros. A veces atravesamos momentos de crisis, a veces de mentalidad baja, de depresión, a veces el desaliento quiere apoderarse de nosotros, los problemas y las situaciones adversas a veces nos caen de peso, pero siempre debemos tener en la memoria presente que nuestra salvación y nuestra vida aquí en la tierra y nuestra victoria no depende únicamente de nuestra fuerza y de nuestra capacidad, no depende de nuestras virtudes personales, tiene un fundamento más sólido que nuestros recursos humanos, es el fundamento de una elección que Dios Trino hizo por nosotros. En ella trabajó la inteligencia del Padre, el poder santificador del Espíritu Santo y el Espíritu sacrificial de Jesucristo. Y si Dios hizo eso para elegirnos, lo va a hacer para sustentarnos día con día. Y nosotros lo tenemos que reconocer así. No podemos recurrir a nadie sino al Señor Jesucristo en el Evangelio de la gracia. El poder de la obra divina, y no solo la elección, el poder de la obra divina en Jesucristo aporta carácter de supremacía al Evangelio de la gracia. Pedro dice que tenemos que bendecir a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro comienza la argumentación para sustentar el llamado de alabanza que nos hace, y dice que porque según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice Pedro, ustedes no eran pueblo, ustedes no habían alcanzado misericordia, pero ahora sois pueblo, ahora habéis alcanzado misericordia. En la rica terminología del apóstol Pedro se ilustra el poder de la obra divina
Dice que nos salvó, dice que nos santificó por el Espíritu, dice que nos hizo renacer para una esperanza viva y que nos hizo renacer por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos no de una simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible, de la palabra de Dios, que es eterna, que es trascendente, que es viva y que es siempre eficaz y siempre actual. La hierba se seca, su flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esta palabra es la que hemos recibido como anuncio del Evangelio. Pedro habla en términos de rescate, habla en términos de purificación, es decir, todos los términos que atañen al concepto de transformación, de pasar de lo peor a lo mejor, de un traslado de la muerte hacia la vida, de un traslado de la pobreza espiritual a la abundancia espiritual. Toda la obra completa para transformar, es decir, toda la artillería, todo el recurso de Dios, toda la fuerza de Dios, toda la gracia, todos los elementos y los factores necesarios, los que se necesitaban para transformar al más vil pecador, Dios los puso en ejecución y en práctica para que nosotros tuviéramos esa gran bendición. Su poder se concentró en Jesucristo y vino a la tierra y nos reveló ese poder de Dios. Y ahora nosotros podemos decir: conozco el poder de Dios porque he renacido de simiente incorruptible, he sido lavado, he sido purificado, he sido transformado. Y no lo hice yo mismo, no fue un cambio voluntario, no fue un cambio razonado, no fue algo que yo operé para mi propio beneficio, mi propia gloria. Es algo que el poder de la sangre de Jesucristo obró en mí, es algo que el Espíritu Santo llegó a mí, es algo que la palabra de Dios cuando penetró en mí comenzó a producir esos efectos. Estamos hablando de que ahora nosotros, cuando no éramos pueblo, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, y tenemos la facultad y la responsabilidad de anunciar las virtudes en el mundo de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos de Él. El poder divino en Cristo, por la gracia, desarrolla un proceso de transformación que va desde dentro hacia afuera, que es trascendente. Nos dio una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos dio además una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, una herencia que no nos puede dejar el hombre más rico del mundo, ni la mujer más rica del mundo. Esa herencia no nos la puede dejar un jefe, empresario, un presidente, un gobernador. Todas las herencias humanas son corruptibles y se acaban aquí en la tierra, pero la herencia que el Padre nos ha dejado es incorruptible, incontaminada, inmarcesible y está reservada para nosotros en los cielos. Pero mientras que recibimos esa herencia, el poder de Dios se manifiesta, porque dice el texto que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar la salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos pruebas en el momento, pero hay una esperanza en el cielo que nos da la capacidad de resistir la prueba que venga, del nivel que venga, del tamaño que venga, porque el poder de Dios nos sostiene con esa esperanza de recibir la herencia que tenemos en el cielo. Dice Pablo que tenemos la capacidad de aguantar, porque somos llamados a ver las pruebas de esta tierra como pruebas necesarias para nosotros, porque así como el oro se prueba por fe, la fe también debe ser probada. Pero al final, así como el oro se limpia a través del fuego y se depura y se le asigna un valor mayor, así nuestra fe, cuando haya pasado la prueba, será ya de alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. El creyente que se queja de los problemas de este mundo no sabe que es peregrino y extranjero. Nuestra gloria no está aquí, está en los cielos. Es normal que tengamos problemas en la tierra, es normal que vengan más crisis a probarnos. Lo que no es normal es que nos desalentemos si tenemos nosotros la gloria de que vamos a ver a Cristo cara a cara. Dice: a quien amáis sin haberle visto. Nadie de nosotros ha visto al Señor Jesús. Nadie de nosotros le ha visto la cara. No sabemos cómo es. Pedro dice: ustedes son mayores, yo lo amo porque yo lo he visto, pero ustedes ni lo han visto y lo aman. Y creyendo, aunque ahora
Dicen algunos que es como corrientes de electricidad. Dicen algunos que es como un shock. Otros dicen que es como un calor que te recorre de pies a cabeza. Otros dicen que es una caricia celestial indescriptible. Bueno, si eso siente usted y le alienta, aliéntese más, porque un día no solo lo vamos a sentir, un día le vamos a ver el rostro, lo vamos a saludar, lo vamos a abrazar, le vamos a besar los pies, vamos a platicar con él, se van a disipar nuestras dudas. Ahora lo amamos, pero lo vamos a amar mucho más cuando lo veamos. Mientras no lo vemos, cuando viene la prueba, el adversario, el desaliento, lo combatimos pensando que ahorita estoy viendo lo más feo de la película, pero un día me va a aparecer la gloria, el resplandor de su venida. Y mientras con eso aguanto para cuando llegue la bendición. ¿Cuántos quieren ver a Jesús de Nazaret? Si lo quiere ver, aguante lo que venga. ¿Está bien? Nuestra fe se concentra en Jesús, en amarlo, en alegrarnos en Él. La operación de la gracia se acompaña de esa fe y de esa esperanza para formar un trinomio poderoso para sustentarnos hasta la venida del Señor. No lo vemos, pero lo amamos en lo invisible, lo esperamos anhelantes y aguantamos el fuego de la prueba por la bienaventuranza de su inminente venida. Pero también los participantes de la revelación del Evangelio, de la gracia, son factores de supremacía. Pedro nos habla de varios interventores en este ministerio de la gracia. Siempre nosotros hablamos de los profetas en su aspecto de la inspiración. Decimos que el profeta hablaba la palabra de Dios cuando venía el Espíritu Santo sobre él. Pero el que tenía la unción de profeta era profeta de tiempo completo. ¿Y qué hacía el profeta cuando no le venía la palabra de Dios? Dice Pedro, nos lo presenta en el carácter del rigor académico. Los profetas eran analistas, investigadores, científicos de la palabra. Eran rigoristas en su academia. Miren los términos que utiliza Pedro. Pedro dice que ellos profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Y así vemos el ministerio pastoral. El pastor no solo en lo público tiene una relación ministerial. El pastor es ministro el tiempo completo. Y aquí es lo que hacemos nosotros. Dice Pedro que inquirieron. Eran inquisitivos, estudiosos. Dice que diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Lo que profetizaban, lo investigaban, lo escudriñaban. ¿Y qué escudriñaban? Eran cristocéntricos. Escudriñando qué persona y qué tiempo anunciaba el Espíritu de Cristo que estaba en él. Analizaron los anuncios y los acontecimientos encaminados al cumplimiento de las promesas del reino en el Mesías. Pedro dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, los dirigía, los señoreaba. El Espíritu de Cristo los invitaba y los alentaba a la investigación, el rigor académico. Ellos procuraban estar listos para ver la gloria de Dios, pero a ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Ellos estudiaban para nosotros, escribían para nosotros, investigaban para nosotros. Ellos administraban los misterios del reino como custodios hasta nuestro tiempo. Tenían la conciencia de que eran mayordomos que administraban los bienes del Señor para terceros. Pero aparte de estos profetas, investigadores, inquisidores, científicos, académicos, inteligentes, inspirados, ungidos, bendecidos, en este ministerio de la gracia, de la salvación, tenemos una salvación no solo cristológica, pero neumatológica. Interviene también la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que inspiró a los profetas, luego levantó apóstoles, luego levantó diáconos, luego levantó a la iglesia para predicar. Y esos predicadores salieron por una verdad, por acción de Dios, que es esta verdad. El Espíritu de Cristo inspiraba la profecía, iluminaba la investigación progresivamente en la persona del Mesías, anunciaba el proceso de la obra mesiánica, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, el contenido de los mensajes también. Pero Pedro dice que estas son tan ricas que los ángeles anhelan mirar. Los ángeles anhelan contemplar la gloria de lo que Dios está haciendo en su iglesia, en su pueblo, en nosotros.
ven lo que Dios hizo y luego ven cómo nosotros atravesamos la prueba. Ellos anhelan ver estas cosas, ellos quieren contemplar lo que Dios hace en nosotros. Somos llamados a una conciencia del deber de valorar nuestra salvación. Por eso Pedro termina diciendo: por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y velad, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Somos invitados a valorar nuestra salvación y somos motivados a poner mayor diligencia en inteligir la gracia de la salvación de Dios en Cristo. Vamos a ser más estudiosos de la revelación de Dios en Cristo, más estudiosos de la palabra, más investigadores, más académicos, más sobrios, menos emocionalistas, menos seguidores de la predicación sensacionalista y más seguidores de la predicación bíblica, que un mensaje bien estudiado, bien preparado, bien dirigido, bien elaborado y luego bien predicado, porque la gente que pasa pruebas va a tener la bendición de la fortaleza de la palabra, que va a despertar en ellos la fe y fortalecer la esperanza. Analizamos con ustedes los factores que dan carácter de supremacía al Evangelio de Cristo. Y nosotros dijimos que la elección trinitaria da carácter de supremacía a este Evangelio. También lo hace el poder de la obra divina en Jesucristo. Los participantes de la revelación del Evangelio de la gracia también aportan carácter de supremacía. Entonces nosotros tenemos que ser confrontados con una realidad. Quizá muchos de nosotros ahora estamos atravesando crisis. Alguna prueba estará sobre nosotros, pero tenemos que decidir qué tiene mayor peso en nuestra vida: la carga de este mundo o el honor de ser elegidos por la presencia de Dios Padre, santificados por el Espíritu y rociados con la sangre de Jesucristo. ¿A qué le vamos a asignar más valor? ¿Al poder del enemigo, a la circunstancia adversa, o a la fe, al poder y a la esperanza que Cristo nos da con el bendito Evangelio, que tiene más fuerza en nuestra vida? Lo que nosotros sentimos o lo que Dios nos ha revelado en su Hijo Jesucristo. Vamos a seguir los lomos. Estén de pie, por favor, de nuestro entendimiento. Vamos a ponerle más corazón y más vida a nuestro ministerio. Vamos a luchar por agradar a Dios con todo el intelecto, con todo el corazón, con el alma, con el espíritu y con las fuerzas. Les invito para que hoy le den la gloria a Dios sin importar el nivel de la prueba que estén pasando o el tamaño de la crisis, de su adversidad. Denle la gloria a Dios y diga: Señor, venga lo que venga, voy a amar a Jesucristo y me voy a aferrar a esa esperanza hasta el fin. Señor, te damos a ti el honor y la gloria. Sin ti nada somos y nada podemos hacer. Tu palabra ahora se inserte en nuestro corazón, llene nuestra alma, cautive nuestro ser. Tu palabra ahora nos dé fuerza, esperanza, fe y salud para seguir adelante. Bendice a mis hermanos, Señor, que la reciben en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones.